Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en la sesión de hoy día vamos a hacer una pequeña introducción a Proteus, ya, el cual es un simulador de electrónica, el cual nos va a permitir introducirnos todo en el mundo de la electrónica digital, instrumentación, entre otras cosas. Y posteriormente vamos a simular en Proteus un Arduino, ya mediante un añadido llamado el Simulino. Bien, una vez que está instalado Proteus en el sistema, ¿ya? Al abrirlo vamos a ver esta pantalla, ¿ya? Proteus es una suite. ¿Qué significa eso? Al ser una suite ya tiene varios subprogramas. Es como decir que Office tiene Word, Excel, PowerPoint, ¿cierto? Proteus tiene dos programas. El que se llama Isis, que es el simulador de electrónica, y Ares, que es el software que nos va a permitir fabricar placas. Bien. En la sesión de hoy día vamos a ver la parte del Isis. Entonces seleccionamos dentro de Proteus Isis. Ya, bueno, acá ya tengo un ejemplo con un Arduino, pero voy a ir desde cero. ¿Y qué es lo que identificamos acá? Vamos a tener un menú, ya este es para seleccionar. Tenemos un menú para poder seleccionar componentes, para poder poner fuentes, instrumentación, etcétera. Este es como un mapa general, ya con el cual nos podemos mover acá, ¿cierto? Es como los típicos juegos de estrategia donde tienes un mapa donde ves todo, ¿cierto? Y acá ves como más en detalle. Y bueno, comencemos. Vamos a prender un LED, ¿bien? Para eso nosotros primero necesitamos la alimentación, el VCC y el GND. Entonces las fuentes, el voltaje GND y VCC, lo podemos encontrar acá. Fíjense que hay un botoncito que dice Terminals Mode. Seleccionamos el botón y vamos a seleccionar Power. En Power vamos a tener una flecha, ¿cierto? Y con la rueda del mouse podemos justamente hacer un zoom. Y ahí, bueno, si queremos movernos en otra parte del mapa, fíjense, seleccionamos ahí y lo posicionamos. Perfecto. Vamos a poner un GND, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener 5 volts, 0 volts, ¿ya? Y vamos a prender un LED. Para eso, vamos a ir a la parte de componentes, Component Mode, y seleccionamos la P. En P vamos a buscar LED. Y ahí tenemos que ir buscando hacia abajo hasta ver uno que diga LED activo, ¿ya? Porque ese se va a prender dentro de la simulación. Los que no son activos no se prenden. Ya pueden seleccionar rojo, verde, azul, lo que ustedes tienen conveniente. Bien, entonces una vez que yo ya selecciono, voy a presionar OK, presiono OK y va a aparecer el LED. Ahora, ese componente, o en verdad cualquier componente del Proteus, yo lo puedo rotar. Voy a seleccionar, pongo botón derecho, rotate clockwise y anti-clockwise. O sea, en sentido horario o sentido antihorario. En este caso, yo lo voy a rotar antihorario, ya, para que me quede en esa posición. Recuerden que un LED tiene solamente una forma de conectarse, ya, y eso, fíjense que directamente cuando yo acerco el puntero del mouse al terminal del LED se ilumina como un puntito rojo, ya. Nosotros seleccionamos ese puntito rojo y lo conectamos con la fuente. Ahí yo estoy conectando el LED a los 5 volts. Ya, como en algún tutorial anterior les dije, a los LED se les pone una resistencia de protección, ya, en el caso de que tengan una fuente con mucho amperaje. Ya en las fuentes con poco amperaje se puede obviar, ya, pero es recomendable ponerle un LED de protección, ya, perdón, una resistencia de protección. Para poder obtenerla dentro del Proteus, vamos a la parte de Component Modes, presionamos la P y ponemos res de resistencia. Y es una resistencia genérica, no es que tú la busques por cuántos ohms tiene, sino que directamente es una resistencia genérica. Ponemos OK, ya, y la ponemos a continuación del LED y también la vamos a conectar a la tierra. Entonces con eso yo ya tengo el circuito cerrado, ya. Una cosa importante, le había dicho que las resistencias estas de protección son de 220 o 330 ohms. O sea, al menos lo recomendable es que sea menor de 1 kilo ohm. Por lo tanto, para poder cambiar la resistencia, el valor, le hacemos un doble clic y donde dice 10K le ponemos 220 ohms. Ya puede ser 220, 330. Ahora, si por ejemplo tú le pones un K, es lo mismo que poner 1000. Recuerden que K es 1000 de kilo, ¿ya? Entonces, simplemente le ponemos 220 ohms, ya, una resistencia para poder proteger el LED. Ya, y eso se puede poner tanto posterior o antes del LED, no hay problema con eso.
Para poder ejecutar esta simulación, nosotros tenemos acá abajo una botonera, como un play, un stop, ¿ya? Entonces, teniendo ya este circuito listo, simplemente le damos play. Entonces, fíjense que el LED se prendió. Ok, ese es como el holamundo del Proteus. Vamos a complejizar esto y le vamos a poner un botón. Fíjense lo que hice recién. Yo simplemente seleccioné un cable, por así decirlo, y le hice un doble clic derecho y con ese lo eliminé. ¿Ya? Vamos a ir a la parte de componentes, pongo P y le pongo botón. Entonces seleccionamos botón, ¿cierto? Y le ponemos OK. Y ahí tengo el botón. Entonces con eso, ¿cierto? Simplemente yo le doy play a la simulación y el LED se va a ir prendiendo. ¿Viste? Ok. ¿Qué otras cosas importantes podemos sacar acá? Ya, supongamos, sacamos el LED, voy a eliminar todo esto de ahí y me quedo solamente con la fuente. Puedo sacar un voltmetro, el equivalente a un multímetro, ya, pero para poder medir voltaje. Los instrumentos ustedes los pueden encontrar en este botón donde aparece Virtual Terminals. Y acá nosotros vamos a seleccionar un voltmetro de corriente continua. ¿Ven? Ese que está ahí. Y eso lo vamos a unir al power o al VCC del GND. Le damos play y fíjense que tenemos 5 volts. Bien. Y eso es la parte introductoria del Proteus. Bien, vamos a la parte de Arduino. Entonces, teniendo el Proteus acá, ¿cierto? Vamos a ir a los componentes, partes, ¿ya? Y ponemos Arduino. Ahora, si no nos aparece, tenemos que descargar la librería de Simulino, ¿ya? Ustedes pueden buscarla, si lo necesitan yo se lo puedo pasar por correo, ningún problema. Y se instala Simulino 1. Fíjense que está el Mega, el Nano, está incluso el Lilipad y está el sensor ultrasónico. Ya, entonces con eso, ¿cierto? Le ponemos OK y tenemos acá nuestra placa de Arduino. ¿Ven? Ojo, vamos a colocar un potenciómetro en el análogo, ¿ya? Lo que habíamos hecho en los tutoriales anteriores, y para eso vamos a ir a componentes, partes, y vamos a poner pot-hg. Recuerden que cada elemento del Proteus está asociado como a una sigla, una mnemotecnia, por así decirlo. Tenemos el potenciómetro, ya que ese es el símbolo, que es un rheostato, una resistencia variable. Ponemos OK, ya, y lo vamos a acercar cerca del pin A0. Fíjate que con la rueda del mouse puedes hacerle zoom. Entonces al pin A0 yo lo conecto a la pata del medio del potenciómetro y a las otras dos les voy a conectar VCC y GND. Entonces tengo acá el power, ¿cierto? Lo tengo ahí y le pongo el GND, el ground, y lo tengo acá. Ya tengo conectado el potenciómetro. Luego voy al pin número 13 donde vamos a conectarle el LED, ¿cierto? Y si ya usamos un LED va a quedar en este menú, se van agregando todas las cosas que vamos usando. Ya, pongo acá el LED, ¿cierto? Lo conecto al pin 13. Voy a rotar el LED, le pongo anti-clockwise, ¿cierto? Tengo eso ahí, eso acá, y le pongo la resistencia. La resistencia, doble clic, lo cambio a 220 ohms, ya, y le pongo un ground, una tierra. ¿Ven? Perfecto, entonces con eso yo ya tengo el LED en el pin 13 y tengo el potenciómetro en el análogo. Ya, ahora, fíjense que las patas o los pines 0 y 1 del Arduino ya corresponden al puerto serie, tienen el TX y el RX. Por lo tanto, el puerto serie nosotros podemos usar un Virtual Terminal acá dentro de la instrumentación, y tenemos el Virtual Terminal acá, ven, en esa parte. Entonces va a aparecer esa pantalla que equivale a un puerto serie, ¿cierto? Vamos a conectar el RX con el TX y el RX con el TX. ¿Cierto? Las líneas están cruzadas, ya, recuerden eso que habíamos visto anteriormente. Luego verificamos que el terminal virtual esté corriendo a 9600 baudios, ¿cierto? Y al Arduino le tengo que especificar el código. Ya, voy a guardar esto, ¿cierto? Por si se me cae el Proteus, a veces el Proteus es un poquito mañoso y se cae. Y vamos ahora a la otra parte, al área de Arduino. Ya, ese es el código que está en el tutorial anterior, el que abre el puerto serie, configura el LED como salida, y si detecta un dato en el puerto serie, y si tú le pasas un 0 apaga el LED, con un 1 prende el LED, y si le pones un número 2 hace la lectura análoga y la muestra. Bien, pero nosotros sabemos de que los códigos arduinos están en formato INO, ¿ya? El código compilado de Arduino está en formato EX, HEX, y ese archivo EX es el que tú le tienes que pasar al Proteus para que lo pueda reconocer. Ok, una vez que ya
compilamos o verificamos el funcionamiento de este sketch, ¿cierto? Nosotros podemos ir a programa, exportar binarios compilados, y en exportar binarios compilados, ¿cierto? Justamente en la carpeta donde se guarda el punto .ino va a quedar guardado el punto .exe, ¿ya? Ahí se está compilando el programa, se están exportando los compilados, ¿cierto? El punto .exe compilado, perfecto, ¿ya? Entonces acá tengo la carpeta con el sketch, el punto .ino, y acá además se generó el punto .exe, ¿ya? En este caso, ese con bootloader no es necesario. Tomen simplemente el punto .exe original, ¿ya? Entonces vamos a hacerle un doble clic a la placa Arduino, ¿cierto? Vamos a llegar a este menú, y acá en Program File presionamos, seleccionamos la carpeta y el punto .exe, perfecto. Ponemos OK y con eso debiese funcionar. Voy a guardar por si acaso si se cae y le damos play. Entonces una vez que yo le doy play aparece esta terminal virtual. Eso no es el CMD, eso es del Proteus. Entonces acá, por ejemplo, si yo le pongo 1, prende el LED. Si le pongo 0, apaga el LED. Y si le pongo un 2, me aparece un número entre 0 y 1023 que corresponde a la lectura análoga. Ahora, con esos botones rojos que ustedes ven ahí, yo puedo mover el cursor del potenciómetro. Fíjense que está moviéndose. Le voy a poner nuevamente un número 2 y fíjense que el valor cambió, ¿ya? Entonces, con eso se demuestra que podemos justamente simular un Arduino dentro de el programa Proteus. ¿Qué otra cosa les puedo explicar acá? Ya voy a borrar el Arduino. Chao Arduino, te fuiste. Voy a hacer una pequeña introducción a los que son los trenes de pulsos. Ya eso es parte del curso de electrónica, pero es bueno que igual lo sepan en esta etapa de su formación. ¿Ya? Y voy a hacer un tren de pulso. Voy a ir a la sección Pulse, ¿cierto? Generalmente en electrónica esto se hace con un circuito integrado que se llama el 555. Ya van a ver tutoriales más específicos de eso. ¿Ya? Acá es simplemente que podamos soltar un poco la mano con el Proteus. Entonces, tengo acá el pulso, ¿ya? Y voy a seleccionar cuáles son los voltajes mínimo y máximo del pulso. En este caso vamos a trabajar con niveles TTL de 0 y 5 volts. Entonces acá voy a seleccionar 5 volts, ¿ya? Y acá el ancho del pulso, ya muy importante, el PWM, la modulación de ancho de pulso, se mide en porcentajes, ya es un porcentaje suponiendo una frecuencia constante. En ese intervalo donde se hace un ciclo completo del tren de pulso, cuánto tiempo está arriba versus el tiempo total. Eso es lo que se conoce como el ciclo de trabajo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un tren de pulso que está un 10% del ciclo completo arriba y el resto abajo, significa que el ciclo de trabajo es de un 10%. El mismo tren de pulso a la misma frecuencia constante que está la mitad arriba y la mitad abajo, ya va a ser del 50%. Y así, si tú modulas ese ancho de pulso, ¿cierto? Tenemos la señal electrónica que requiere, por ejemplo, el servo, ¿cierto? Para poder especificar cuál va a ser su posición. ¿Ven? Y acá también tenemos la frecuencia, ¿ya? Generalmente para poder mover un servo se trabaja a un periodo de 20 milisegundos. Recuerden la fórmula F igual 1 partido por T, frecuencia igual 1 dividido en periodo. La frecuencia se mide en Hertz y la frecuencia corresponde a los ciclos por segundo, Hertz. Y el periodo corresponde al tiempo en segundos o en milisegundos en que el tren de pulso se pega un ciclo completo. Ya, para hacer 20 milisegundos, si lo ponemos en esta fórmula F igual 1 partido por T, estamos hablando de 50 Hz. Le voy a poner 50. 50 Hz significa 50 oscilaciones por segundo, ¿ya? Entonces con eso le ponemos OK, ¿ya? Y para poder medir este pulso vamos a utilizar una herramienta llamada el osciloscopio. El osciloscopio, ¿ya? Está también dentro de los terminales virtuales en la sección de osciloscopio, ¿ya? Y es como una tele que tiene unas entradas. Este es un osciloscopio de 4 canales, ¿ya? Están los osciloscopios análogos, que son esos antiguos con tubos de rayos catódicos y varias perillas, ¿ya? Y también están los digitales, que son más chiquititos, ya de pantalla plana. Un osciloscopio es una herramienta, un instrumento el cual te va a permitir visualizar señales, ¿ya? Y en señales periódicas puedes obtener la frecuencia, el periodo, el ciclo de trabajo o la amplitud, ¿ya? Entonces veamos un poco. Tengo acá un ciclo, ¿cierto? Tengo un tren de pulso que tiene ciertos ciclos, qué sé yo, y le voy a dar play. Cuando yo le doy play va a aparecer esta pantalla. Esta es la pantalla del osciloscopio. La idea es que podamos saber cómo trabajar con él, ¿ya? Como es un osciloscopio de 4 canales y solamente estoy trabajando con el canal A, ¿cierto? Entonces voy a apagar el canal B, C y D, ¿ya? Entonces esto lo pongo en apagado, apagado y apagado.
Perfecto. El segundo paso, cuando yo le conecto una señal periódica a un osciloscopio en un canal, en este caso el canal A, significa centrarla y hacerla calzar con la grilla de fondo. Fíjense que en el fondo hay unos cuadrados verdes. Ya, entonces esos cuadrados verdes están graduados según el escalamiento vertical y el escalamiento horizontal. Ya, y estas perillas que hice en posición, ¿cierto? Lo único que me permiten es variar la posición de donde yo estoy visualizando mi señal. Entonces la idea es jugar con esta perilla hasta que la haga centrar en los cuadraditos del fondo, vean que están ahí, ¿cierto? Y por ejemplo, con esta otra perilla, una vez que yo ya lo posicioné, ¿cierto? Calzado al menos un vértice con los vértices del cuadrado, yo puedo escalarlo. Acá está en 5 volts por división. ¿Ya? ¿Qué significa 5 volts por división? Que en la escala vertical, ¿cierto? Vertical es voltaje y horizontal es tiempo. ¿Ya? Entonces acá lo que estamos representando es un gráfico voltaje versus tiempo. ¿Ya? En la escala vertical, en el escalador, si aparece 5 volts por división, significa que el alto de cada cuadradito son 5 volts. Si yo cambio esto a 1 volt por división, significa que la señal se va a estirar, ¿cierto? O sea, como si agarrara el tren de pulso y lo estiré hacia lo largo. Y por lo tanto, fíjate que acá ocupa 5 cuadrados. Cada cuadrado verticalmente es de 1 volt. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo usé este escalador. Fíjate que acá tenéis 2 cuadrados y medio, acá tienes 1 cuadrado y acá 1. La señal sigue siendo la misma, solamente que yo le estoy cambiando la escala de representación vertical. Entonces tengo 1 volt por división, ¿cierto? Pero no alcanzo a ver la señal completa. Entonces fíjense que hay una parte abajo y otra que está en alto. Esto está en 0 volts, esto está en 5 volts. Si yo quiero escalar de forma horizontal, ¿cierto? Tengo que escalar el tiempo. Y el escalador de tiempo es este que está acá, el que dice horizontal. Entonces, por lo tanto, acá estamos con 1 milisegundo por división. Por lo tanto, si yo esto lo voy cambiando, ¿cierto? Hasta hacerlo relativamente visible, fíjense, acá nosotros tenemos el tren de pulso, se va redibujando. Ojo que el tren de pulso no es estático, sino que esta cosa continuamente se va redibujando, ¿ya? Pero gracias a la perilla del trigger o disparo, ¿cierto? Cuando se redibuja en la misma posición. Por lo tanto, da una sensación de que la señal es estática, pero en verdad ese tren de pulso se está moviendo. Y con el trigger hace de que se redibuje en el mismo punto, que es como un umbral, es como una línea. Fíjate que hay una línea al mover esto, ¿ya? Con la cual me dice ya que el disparo siempre sea en el mismo punto y yo pueda representar el tren de pulso como si estuviera quieto, ¿ya? Ahora, en el horizontal, ¿cierto? Yo acá, ¿qué es lo que tengo? Fíjate que el tren de pulso me está ocupando 2 cuadrados arriba y 2 cuadrados abajo. Y cada cuadrado mide 5 milisegundos. 5 milisegundos, ¿cierto? Es 5 por 10 elevado a menos 3 segundos. O sea, estamos hablando de una escala igual pequeña de tiempo. Ahora, si tenemos 5 milisegundos y 5 milisegundos, significa que está en 10%, o sea, está en 10 milisegundos arriba. Y acá tenemos 10 milisegundos abajo, ¿cierto? Tengo 5 más 5, 10, 5 más 5, 10. De acá se puede desprender de que como la oscilación, un ciclo completo, sería desde este punto hasta este punto, porque después la señal se repite, ¿cierto? Entonces un ciclo partiría acá, en alta y en baja termina acá, para repetirse a sí mismo, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos 5, 5, 5, 5, tendríamos en este caso 20 milisegundos de periodo. Y si eso tú lo pones en la fórmula F igual 1 partido por T, vas a tener 50 Hz, ¿ya? Entonces, por otro lado tenemos la amplitud, ¿cierto? Que es la medición desde este punto hasta este punto, que tendría que ser en este caso 5 volts, ¿cierto? Y ahí está perfecto. Si nosotros cambiamos, en este caso, algún parámetro, en este caso tendríamos que detener la simulación, y si yo cambio, por ejemplo, el ancho del pulso, no sé, a un 25%, ¿cierto? Significa que al ejecutar nuevamente el osciloscopio, nosotros vamos a obtener esto. Fíjense acá. Y acá tengo que ponerlo en DC para que la cuestión quede más o menos quieta. ¿Ven? Y nuevamente utilizo el posicionador vertical para hacerlo calzar con los cuadrados. Fíjense este tren de pulso. Fíjense en esta señal. La frecuencia es la misma. ¿Por qué la frecuencia es la misma? Porque desde que parte el pulso hasta que termina el pulso, y después obviamente este se repite, pero si tomamos solamente un ciclo, ya nosotros vamos a tener los mismos 20 milisegundos, es decir, los mismos 4 cuadrados de 5 milisegundos cada uno, tenemos la misma amplitud, pero fíjense que está un 25% arriba, está solamente la cuarta parte del ciclo completo arriba. Eso es un tren de pulso al 25% del ciclo de trabajo. Ahora, si yo detengo esto,
¿cierto? Y yo modifico mi pulso, ¿ya? Y le pongo acá que esté en un 75% de ciclo de trabajo, ¿cierto? Yo le doy play nuevamente, voy a tener un tren de pulsos, ya esperamos que se redibuje, ese tren de pulsos está al 75% de ciclo de trabajo. ¿Por qué? Está manteniendo la misma frecuencia, fíjate, en el periodo tiene los mismos 4 cuadrados, o sea, al final todos los ejemplos que hemos visto son de la misma frecuencia, obviamente del mismo periodo, ¿ya? Y de la misma amplitud. Lo único que cambia es el ancho del tiempo en que está arriba. Fíjense que ahora arriba está 3 cuadrados, ¿cierto? Que equivale a 15 milisegundos, ¿ya? Y de un total de 20 milisegundos, que es el ciclo completo, y eso corresponde a un tren de pulso del 75% de ciclo de trabajo. Ahora, por ejemplo, si yo tomo esta misma señal, la voy a llevar a un 50% de ciclo de trabajo y le voy a cambiar la amplitud a 3 volts, ¿cierto? Significa que yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener un tren de pulsos del 50% de ciclo de trabajo, pero lo que cambia ahora es el eje de las ordenadas, ¿cierto? O sea, el horizontal son las abscisas, ¿cierto? El vertical son las ordenadas. En este caso la abscisa es el tiempo, ¿cierto? Y la ordenada es el voltaje. Y en este caso, como cambié la amplitud a 3 volts, ¿cierto? En vez de mostrarme 5 cuadrados, solamente me muestra 3. Y ahí obviamente ahí puedo utilizar el posicionador horizontal para hacer calzar bien esta cuestión. ¿Ven? Ahí está más o menos. Y bueno, eso ha sido entonces la parte de lo básico de Isis, ¿cierto? De Proteus, ¿cierto? Lo voy a detener acá, ¿ya? Voy a guardar y ahora bueno, igual puedo explicarle un poquito sobre Ares. Ares corresponde al segundo programa, ¿ya? Que pertenece a Proteus, ¿ya? Y este te permite hacer placas, ¿ya? Esto es más que nada para el semestre de electrónica, en fundamento de programación no es tan necesario. Pero te voy a mostrar lo básico de cómo hacer una placa, ¿ya? Acá nosotros abrimos el Ares, ¿cierto? Y vamos a la parte de componentes, ¿cierto? O acá tenemos, no, vamos a componentes, no, vamos acá a package, ya en package, y le vamos a poner un res 40. Fíjense que acá las resistencias no aparecen tan genéricas, no es como res, o tampoco te aparece resistencia de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Acá te aparece por la separación de las patas, porque una resistencia tú puedes ponerla por extensión, la puedes poner arriba, hacia abajo, entonces el res 40 es como generalmente están las resistencias, ¿ya? O sea, una resistencia extendida, ¿ya? Y ahí tenemos una resistencia, ¿ya? Vamos a ponerle un LED, ¿ya? Y tampoco te aparece activo, no activo, qué sé yo, sino que te aparece como LED, ¿ya? Y acá nosotros le ponemos justamente el LED. Vamos a poner entonces vamos a ponerle una regleta para conectarle el power, ya, de 2 pines, un pin header, ya. Para poner eso, cierto, nosotros vamos a poner el código SIL2, ya, que corresponde a un conector, son los típicos pines, ya, que tienen la separación del protoboard. Entonces ponemos acá una regleta de 2 pines, cierto, y simplemente ahora, ya que tenemos nuestros componentes, cierto, esto es como el mundo de hacer placas, ya vamos a utilizar este modo que se llama el Rust-Nest Mode, ya, el cual nos permite justamente conectar las distintas piezas, pero como si fuese un borrador. ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar de posición el LED, lo puedo cambiar, solamente me dice qué cosa va conectado con qué cosa, ¿ya? Y ahora tengo que hacer el ruteo. Para poder hacer el ruteo, ¿ya? Nosotros vamos a ir a la herramienta que dice Track Mode, ¿ya? Y en el Track Mode le ponemos Default. Default significa por defecto. Entonces, si presionamos Default y le ponemos, no sé, 40 TH por defecto, ¿ya? Vamos a tener una pista de este grosor. Ya, acá uno puede seleccionar distintos grosores. Hay pistas más delgadas, otras no están delgadas, ¿ya? Pero un default de 40 TH ya te permite justamente una pista que es más o menos buena para conectar resistencias, LED y pin heads. Ya más adelante podemos ver qué significa específicamente el TH y todo ese tipo de cosas. Entonces acá nosotros a lo que previamente habíamos conectado con estas líneas verdes lo vamos a rutear. Entonces fíjate, lo ideal es que se ruteen, pero no con ángulos de 90, sino que con ángulos como de 45, que estén más o menos quebrados, ¿ya? Para que no se acumule tanta energía en los vértices, ¿ya? Eso es un tema que se va a ver en las clases de electrónica, ¿ya? Simplemente no utilicen ángulos rectos, sino que utilicen algo así, ¿ya? Perfecto, tengo las rutas, ¿ya? Otra cosa importante de las placas es que uno puede rutear por arriba o por abajo, ¿ya? Nosotros las placas que vamos a utilizar solamente tienen una cara, ¿ya?
y en estas placas de una cara nosotros vamos a trabajar con el bottom copper. Bottom copper significa el cobre de abajo, ya el otro es el upper copper, que sería el de arriba, ya entonces como vamos a trabajar soldando por abajo, ya entonces trabajaremos con el bottom copper. Luego finalmente vamos a hacer el borde, el edge de la placa, el board edge. Para eso vamos a ubicar una herramienta que es como un cuadrado, acá aparece, tenemos por ahí el cuadrado, ya en este caso veamos esta versión de Proteus, como lo hice calzar en una ventanita chica, lo tenía escondido, disculpen. Entonces acá seleccioné el cuadrado, ¿cierto? Y yo voy a envolver todas estas pistas en mi cuadrado. No se preocupen por ese círculo rojo, eso es solamente el centro de la pantalla. Y ahora vuelvo a poner esto en la posición en que estaba. Y tengo que especificar de que ese cuadrado corresponde al borde o al edge. Entonces para eso utilizo la herramienta del seleccionador, pongo botón derecho, Change Layer, cambiar capa, ojo, Layer es capa y Change es cambiar, y le ponemos que sea el Board Edge, o sea, el borde. ¿Ya? Y con eso la placa se va a ver amarilla. ¿Ya? Con eso tenemos el borde y tenemos los componentes y soldados por el botón copper. Ahora, si tienen el Proteus con todas las capacidades, seguramente van a tener activo el 3D Visualizer para poder visualizar un previo de cómo me está quedando la placa. Entonces fíjense qué hermoso. Entonces tenemos una placa electrónica con una resistencia, tenemos acá el pin header, ¿cierto? Y tenemos el diodo LED. Está un poco grande ese LED, pero bueno. Y podemos rotarlo, ver cómo están quedando las placas y todo eso. ¿Ven? Ahora, si ustedes quieren imprimir la placa, ya tendrían que utilizar una impresora láser con tóner y papel fotográfico o de revista. ¿Ya? Van a ver más adelante videos que les explico el método del ácido, pero de todas formas hay tutoriales muy buenos en YouTube, ¿ya? Pero más adelante haré uno. Y para poder imprimir esto en el papel fotográfico, basta con que te voy a hacer una recomendación. Como es muy chica la placa, ¿ya? Lo que se hace generalmente se hace un copy, un block copy, ¿cierto? Se copia, se copia, se copia y se copia. Si no tienen experiencia con el armado de placa, seguramente no les va a salir la primera como hasta el 10º intento. A mí al menos me pasó eso a mí. Entonces, imprima varias copias tal de poder aprovechar el papel. Ya no impriman una sola, porque lo más probable es que no les salga el primer intento. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahí ya imprimí 9. ¿Ya? Entonces vamos a Output, Print Layout, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos que poner solamente el que dice el Board Edge y el Bottom Copper. No el Top Copper ni mucho menos el Top Silk. Los Silk son simplemente los monitos que se dibujan con las piezas. Fíjate que esa redondela y ese rectángulo que son del LED y la resistencia son dibujos que van sobre la parte verde de la placa electrónica. Y eso es el que se llama el Top Silk. Entonces esa cosa no se imprime. Chao. Entonces en este caso ya está listo para ser impreso y ustedes les ponen OK y ahí listo para llevarlo al ácido y al método del planchado. Ya chicos, eso ha sido el tutorial, el mini tutorial expreso de Proteus. Espero que se haya entendido. Y bueno, cualquier duda tienen mi correo, nestor.palominos@gmail.com. Ha sido un gusto. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.